Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues ya estamos aquí en este último podcast dedicado al Giro de Italia 2026, que le he querido llamar el cierre. Y nada, cuarta gran vuelta que comento día a día. La primera fue el Giro de Italia de 2022, en aquel momento junto a Jordi. Guardo un increíble recuerdo de aquella experiencia que la llamamos locura. Pues para nosotros dos amantes del ciclismo que no se dedican por completo al podcast, fue muy complicado hacer coincidir las agendas diarias, familiares, por la noche, para que nos pudiéramos reunir los dos para grabar. Pero luego, como siempre que grabamos, se hacía la magia, ese momento de desconexión del mundo que siempre teníamos y que nos servía para relajarnos en cierta forma. La segunda fue el año pasado, el Giro de 2025. Aquí ya lo hice solo y fue como una especie de reto personal, de ver si podía conseguirlo. Me lo pasé tan en grande que volví a repetir en la Vuelta 2025. Eso fue un poquito más duro por todo lo que pasó y el podcast no fue ajeno a ello. Y ahora este Giro de 2026 diría que desde la madurez de la experiencia anterior e intentando cada día exprimir toda la información que os podía transmitir en unos 15-20 minutos que duraba cada podcast, aunque yo no buscaba nunca el tiempo. Yo me grababa y luego, casualmente, me daba cuenta que iban casi todos los podcasts clavados en tiempo, minuto arriba, minuto abajo. Y nada, estoy satisfecho con el nuevo trabajo que he realizado, por la entrega de los podcasts, por la respuesta que he tenido y por cuadrar de nuevo trabajo, familia, con la realización del podcast, que no siempre es fácil. Tengo la espinita clavada de no haber hecho nunca un Tour de Francia, pero siempre me pilla una de las semanas de vacaciones y me parece que va a ser casi una cosa imposible. Pero bueno, siempre ya sabéis que cuando llego pues hago una grabación de 3 en 3, semana a semana. Bueno, ya veré este año cómo me lo monto. Pero de momento hemos llegado a este final del Giro de Italia 2026, del que tenemos todavía que comentar bastantes cosas. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Pues vamos con este Giro de Italia 2026 que ha ganado Jonas Vingegaard. Lo había ganado casi desde el otoño pasado, cuando anunció su participación, y al ver que los corredores que había en la Star List no podían competir con él. Pero seamos realistas, solo hay un corredor que le puede hacer sombra, y ese es Tadej Pogačar. A día de hoy, ningún otro corredor podría ganar este Giro de Italia con Jonas Vingegaard. Veo que le quitan mérito al hecho de haber ganado. Yo no le quitaría ni un gramo de la importancia que tiene, y más viendo la historia y lo que han hecho otros corredores en la historia por conseguir lo que ha conseguido Jonas Vingegaard. Siempre han existido grandes vueltas, vamos a llamarlas baratas, pero no todos han sabido aprovecharla o no lo han podido aprovechar. Ahora no me voy a poner a nombrar ninguna de ellas, pero están ahí, como la de Vingegaard, que durante 3 semanas ha tenido que estar todos los días al pie del cañón. Y sabemos, por lo que nos contaba en la segunda semana, que en la primera semana no estuvo en su mejor condición por ese virus que afectó al pelotón, y eso luego se notó también en la crono. El Giro de Italia tiene un problema, y es que lleva años sin atraer a los mejores vueltómanos, como mínimo a todos, a no ser que sea golpe de talonario. Y claro, solo puedes pagar a uno de los grandes. Casi son mejor las ediciones donde no hay grandes nombres. Todo está más abierto, se tiene que pelear de tú a tú. Pero eso no se ha dado este año. ¿Ha sido un Giro previsible? Sí. ¿Problema del recorrido? No. Creo que hubo etapas bonitas, sobre todo que gracias a la escapada
Fueron entretenidas de ver, pero está claro que los finales en alto pues fueron un monólogo. Y además, como indiqué ayer, con los mismos protagonistas, en 4 ocasiones Vinegar ganó, hizo segundo Gal, hizo tercero Hindley. Por tanto, no había mucho más que cortar. El ciclismo vive un momento en que ciertas carreras han dejado de tener interés por ya saber lo que pasará. Solo se tiene que apostar por cuándo será el ataque definitivo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Poco. Simplemente esperar que el pistón de algunos bajen y que suba el de otros, para que la cosa se pueda igualar. Estoy pensando en los años en que corredores como Anquetil, Merckx y Noll dejaron de ser los dominadores y por detrás llegaron otros que les hicieron sombra. Todavía recuerdo aquel momento de Hinault con Greg LeMond, cogidos de la mano. La verdad es que le costó mucho a Hinault reconocer ese cambio. Luego, a Greg LeMond, la mala suerte, vamos a llamarlo, llevó que no fuera el dominador que tenía que ser, pero llegaron otros dominadores, por suerte para nosotros, como Miguel Indurain. Por eso digo, estamos en esa fase dominadora, sobre todo de Tadej Pogačar, y en este Giro 2026 de Jonas Vingegaard. Y para empezar con este último programa, con el cierre, si queréis, podemos hacer como hacíamos los días de descanso, resumir un poco qué ha sido la semana y así también nos hacemos una fotografía más clara de lo que hemos vivido. En la etapa 16, el martes, comenzábamos la semana con un golpe de autoridad de Jonas Vingegaard, no dejando dudas sobre su momento de forma tras comentar durante la semana, como había dicho, que había pasado algún momento malo en la primera semana. Primera subida, primera llegada en alto de la semana y victoria con bastante facilidad de Jonas Vingegaard. En la etapa 17 llegaba la fuga y conseguía la victoria un corredor que muchos lo tienen en mente, que muchos quieren también verle ganar, y es Michael Valgren. La verdad es que fue una etapa también bonita, con esa pelea por la etapa. Por detrás no pasó nada, absolutamente nada, nos hubiera gustado que hubiera pasado, pero claro, iban reservando fuerzas. En la etapa 18, victoria, creo que inesperada de Paul Manier, un día en que Soudal trabajó muy duro para conectar a Manier con el grupo de los mejores que se habían ido en la cota antes de meta. Aquí supo el corredor sufrir y al final ganar una etapa al sprint en un grupo seleccionado. La etapa 19, seguro que la recordaréis, bonita, muy bonita desde el punto de vista de la fuga. Le brindaron una oportunidad a Sepp Kuss que no desaprovechó para cerrar la trilogía de victorias en etapas en grandes vueltas. En la etapa 20, Jonas Vingegaard, ganando la última etapa de montaña, como suele ser el mejor de la carrera, da su último golpe sobre la mesa en la última gran etapa de la carrera. Además, atacando a 10,6 kilómetros, para al final, cuando ya no tenía corredores de su equipo para asistirle, sobrepasados por el trabajo de todo este Giro de Italia. Y en la etapa 21, pues por fin la victoria de Jonathan Milan, muy buscada y que dejaba un buen sabor de boca al líder Trek. La verdad es que al final tengo la sensación que han sido menos sprints de lo que nos imaginábamos al principio. Y creo que quizás hubiera faltado alguno más por ahí. En este siguiente bloque, si queréis, podemos repasar un poquito las plazas de la general y en especial la victoria de Jonas Vingegaard. Estamos ante uno de los mejores vueltómanos de la actualidad. Creo, como decía, que junto a Pogačar son los únicos que comen en esa mesa, en la mesa de los grandes vueltómanos. Los datos de Vingegaard en grandes vueltas son alucinantes e incontestables. Fue 46 en su primera gran vuelta, fue la vuelta de 2020. Y luego desde entonces siempre ha sido primero o segundo. Empezó con el Tour de 2021, donde acabó segundo. El Tour de 2022, donde acabó primero. El Tour de 2023, donde acabó primero. La Vuelta de 2023, donde acabó segundo. La de Kuss, la que quizás hubiera tenido que ganar él. O Roglic, pero a mí me pareció que al final Vingegaard estaba mucho mejor que no Roglic. El Tour de 2024, que acabó segundo, es la de la caída de Leitchulia. Hay esa caída de Leitchulia, que quizás nos ha hecho rebajar un peldaño al Vingegaard que conocíamos. El Tour de 2025
Segundo, ahí se nos quedó la sensación un tanto extraña, ¿no? Porque esperábamos que ahora sí Vingo estaba a tope y no pudo hacerle ni cosquillas a Pogačar. La Vuelta de 2025, donde ganó, y ahora el Giro de 2026, donde ha ganado. Por tanto, ya lo veis, primero o segundo en todas esas grandes vueltas. ¿Qué podemos decir ante eso? Está claro que Vingegaard no deslumbra como Pogačar, no llena páginas de internet con sus hazañas. Probablemente estará siempre a su sombra, aunque le ganó el Tour en 2 ocasiones. Y digo yo, lo mejor que podría sucederle al ciclismo es que Vingegaard le ganara en igualdad de condiciones, lo quiero remarcar, el próximo Tour de Francia Tadej Pogačar. ¿Os lo imagináis que sucediera? Según cuenta Vingegaard y el equipo, este Giro de Italia le ha servido para ponerlo muy a punto de cara al Tour de Francia. Se puede entender de esas palabras que quizás está en la mejor forma de su carrera deportiva. ¿Será suficiente para doblegar a Tadej Pogačar? Las sensaciones supongo que vosotros tenéis la misma que yo. Parece como que no, ¿no? Pero es que claro, llevamos muchos años de aplastamiento de Pogačar sobre Vingegaard y nos parece casi imposible que sea al revés. La victoria de Vingegaard también tiene la grandeza de convertirlo en el 8º corredor en la historia que completa la trilogía de generales de grandes vueltas. El primero fue Jacques Anquetil, luego fue Felipe Gimondi, Eddy Merckx fue el tercero, Bernal Hinault el cuarto, Alberto Contador el quinto, Vincenzo Nibali el sexto, Chris Froome el último antes de Jonas Vingegaard. Por tanto, ¿tiene importancia haber ganado el Giro de Italia 2026? Mucha, sobre todo histórica. Además, Jonas Vingegaard consigue el Giro de Italia en su debut. Los últimos campeones que lo hicieron fueron en 2024 Tadej Pogačar, en 2021 Egan Bernal, en 2014 Nairo Quintana o en 2008 Alberto Contador. O también podemos recordar 1992 Miguel Indurain, 1980 Bernal Hinault. ¿Habéis visto qué nombres? Pedazo de nombres en esa lista. Otro dato bastante significativo de esta victoria es a nivel más de equipo. Visma lleva 10 de las últimas 19 grandes vueltas ganándolas. Cuidado, el dato es también muy importante. Estamos repasando. Teníamos la Vuelta de 2022 que ganó Evenepoel, el Giro de 2024 que ganó Pogačar, el Giro de 2022 que ganó Hindley, el Giro de 2021 que ganó Egan Bernal, el Giro de 2020 de Tao Geoghegan Hart. El Giro, como veis, siempre es la piedra angular de Visma. El Tour de Pogačar en 2020, 21, 24 y 25. Esos son 9 de las 9 que faltaban. Y fijaros, otro dato también muy chulo es que Sepp Kuss ya lleva 9 victorias como corredor de equipo en Visma. 9 victorias desde la Vuelta de 2019, la Vuelta de 2020, la Vuelta de 2021, el Tour de 2022, el Giro de 2023, el Tour de 2023, la Vuelta de 2023, el Giro de 2025 no lo ganó, la Vuelta de 2025 y el Giro de 2026. Por si faltaran pocas estadísticas para ver lo que ha hecho Jonas Vingegaard, que ha sido, sí, lo podemos decir, pasearse en este Giro de Italia, y es que ha conseguido 5 victorias de etapa, y eso, pues, es una cosa que no es muy usual. Nos tenemos que ir, como no, al Tour de Francia de Pogačar de 2024, donde consiguió 6, al Giro de Italia de 2024 de Pogačar, donde consiguió 6, ya lo comentamos, que fue una burrada, pero es que ya luego nos tenemos que ir al Tour de Francia de 2017, donde está Marcel Kittel con 5, es decir, un sprinter. Si nos vamos más para atrás, Giro 2023, Marc Cavendish 5. Es decir que, imaginaos, todos los otros, los que vienen a continuación, son sprinters. Por tanto, para un vueltómano, llevarse 5 etapas es una burrada. Me parece que queda claro que la victoria de Jonas Vingegaard, aun siendo barata, ha sido muy importante para él, para la estructura y yo creo que también en parte para la historia. Si queréis, podemos pasar al segundo de la clasificación. Félix Gall es su mejor puesto en Gran Vuelta. Antes tenía un quinto en el Tour de Francia del año pasado. Dice que no ha sentido que tuviera ningún día malo. A mí tampoco me ha dado esa sensación. Simplemente que tenía delante un corredor superior y que él era el que le seguía. Está claro que Gall ha sido protagonista. Las miradas se han posado en él desde el primer día de montaña y más cuando se suponía que el rival de Jonas Vingegaard iba a ser Giulio Perizzari, que al final no ha podido hacer nada, el pobre. Y entonces Gall tomó
ese relevo, ¿no? Dice que ha hecho un cambio importante en su entreno desde noviembre, que está preparando esta carrera y que ahora ha hecho entrenamientos donde llegaba más al límite, cosa que antes no hacía porque pensaba que se pasaría de forma y que, según parece, le han venido muy bien. Y cuidado que el dato de que sea Félix Gall segundo no es un dato que se repita mucho en decatlón, porque en los últimos años, como mínimo tengo desde 2011 aquí, solo tenían a John Gradet, que hizo podio en 2011 en el Giro, a Jean-Christophe Parot en el Tour de 2024, Romain Bardet en el Tour de 2016, Romain Bardet en el Tour de 2017, Ben O'Connor en la Vuelta a España de 2024 y ahora Félix Gall en el Giro de Italia de 2026. Como veis, no es muy usual que un corredor de decatlón haga, pues eso, una posición en el podio. El tercero ha sido Jai Hindley. Y yo creo que se tendría que empezar a quitar ya ese menosprecio que tienen ciertos sectores por ese Giro de Italia que ganó en 2022. Estaba allí él y aprovechó su oportunidad y lo ganó. Sí, otra vez estamos hablando de un Giro barato, vale, pero hay que ganarlo, hay que estar y los otros no lo corrieron. Pero es que en 2020 fue segundo, ahora en 2026 ha pasado mucho tiempo y ha vuelto a ser tercero. El año pasado, en 2025, fue cuarto en la Vuelta a España. Incluso ha llegado a ser séptimo en 2023 en el Tour de Francia. Por tanto, son datos que le dan un registro de, ¿cómo lo vamos a llamar?, de regularidad a Jan Hindley, que muchas veces se pasan por alto. Yo creo que ha hecho una muy buena carrera y sobre todo bajo la sombra desde el inicio de la carrera de Giulio Perizzari. Ha sabido cómo reconstruirse, ha sabido ir a hacer su carrera y yo creo que eso lo ha hecho muy bien Jan Hindley. El cuarto en discordia ha sido Tim Arensman, se le ha hecho larga la carrera, pero me da que ha solucionado en cierta manera un problema que tenía casi siempre cuando se marcaba reto en grandes vueltas, y es que la primera semana se le atragantaba mucho. Está claro que hizo quinto en la Vuelta de 2022, sexto en el Giro de 2023, sexto en el Giro de 2024 y ahora cuarto en el Giro de 2026, su mejor posición en gran vuelta. Pero luego todos los otros resultados, y estamos hablando de 11 grandes vueltas, no son nada buenos. Y todo porque la primera semana lo pasaba muy mal. Por tanto, aquí ha hecho un Giro de más a menos y sobre todo porque se ha encontrado al bueno de Egan Bernal, que le ha hecho un trabajo extraordinario para poder pues, auparlo, ¿no?, a esa cuarta posición que yo creo que para Tim Arensman es muy buena. Quizás se habían hecho ilusiones de que podía hacerlo mucho mejor, pero al final yo creo que es buena. ¿Qué más? Quinto, Derek Guy. Yo creo que con este quinto puesto es la confirmación de que aquello que fue noveno en el Tour de 2024 y que todo el mundo decía que nada, que fue por ir aguantando y que eso no servía para nada, pues en el Giro de 2025 hizo cuarto, ahora ha vuelto a hacer quinto y me parece que ha dado un poco más de batalla. ¿Por qué? Porque ha tenido que remontar la caída de la segunda etapa, donde se dejó pues un tiempo bastante bueno. Y yo creo que también ha sido en cierta manera protagonista Derek Guy de la carrera, sobre todo también en la última semana. Por tanto, yo creo que es un quinto puesto que a Derek Guy le sabe a gloria. Y me parece que entraba dentro de los planes que se tenían sobre él. Sexto, Alfonso Lalio. ¿Hasta dónde va a llegar Alfonso Lalio? Pues no lo sabemos. Hay muchas veces, aún me estoy acordando, por ejemplo, de Juan P. López, que una gran actuación en una gran vuelta era como el resurgir, como el hacerse mayor, ¿no? Juan P. López sí que es verdad que tiene cierto protagonismo más en la mayoría de carreras, pero no al nivel que esperábamos en grandes vueltas, sobre todo en regularidad. ¿Hasta dónde llegará Alfonso Lalio? No lo sé. Siempre hemos dicho que era un corredor que pintaba muy bien, que estaba haciendo muy bien las cosas, que sobre todo trabajaba mucho en su equipo por los compañeros. El año pasado fue el año de descubrimiento de este corredor que venía de los equipos continentales portugueses. Tiene 24 añitos y yo creo que si comienza a creérselo, además con la valentía que tuvo en la etapa número 20, donde estuvo atacando, incluso después de que, Perizzari lo intentara quitar de en medio, pues me parece a mí
que podemos tener otro gran corredor en grandes vueltas. Me parece como mínimo para estar en el top 10. Yo creo que se la ha merecido y mucho. Séptimo, Michael Storer, mejor posición en gran vuelta de su carrera deportiva. Tenía 2 décimos puestos en el Giro de 2024 y Giro de 2025. Por tanto, ahora ha estado en la 7ª posición. Me parece que ha sido también un Giro de Italia mucho más regular, el de Michael Storer. Quizás le ha faltado pues esa rabia que le vemos alguna vez de intentar ganar alguna etapa, pero claro, cuando estás luchando por la general, pues quizás te falte ese dato. Davide Pingansoli, yo creo que tenía en mente que iba a ser el mayor blanco de esta carrera y al final se han votado con Alfonso Lalio. Está claro que esta 8ª posición es su mejor posición en una gran vuelta. Había disputado 2, el Giro de 2024 donde acabó 13 y el Giro de 2025 donde acabó 14. Acordaros que lo hizo con el Polti y me parece que le ha faltado gasolina. Claro, el tema de tener que ayudar también a Jonas Vingegaard, al final creo que le ha pasado también factura y es complicado poder jugar a esas 2 bandas. Damiano Caruso, 9º, ¿qué podemos decir de un corredor así? Creo que es un buen resultado, es decir, una buena despedida también de su carrera deportiva. Hubiera estado bien que hubiera ganado una etapa, pero al final acabar 9º me parece a mí que hay que tenerlo muy en cuenta. Seguro que el equipo también le dijo, oye, ya que no tenemos a Santi Buitrago, intenta tú estar delante también con Alfonso Lalio y ahí que nos llevamos esos puntitos porque todo ahora se suma en puntos UCI. Y 10º, Egan Bernal, me parece que es un buen premio, me hubiera gustado que hubiera quedado un poquito más alto, pero fijaros, las sensaciones han sido muy diferentes que en otra ocasión. Lo hemos visto delante, lo hemos visto acompañando a Aresman, tirando de él, dando la sensación de que tenía más batería de la que hubiéramos podido pensar. A ver, nos gustaría que Egan Bernal estuviera más arriba, pero es complicado y más si se gira un poco como se le giró el Giro en no sé si en la primera subida o en la segunda, donde ya vimos que quizás le faltaba un puntito más y luego se reconvirtió a ser ese escudero de su compañero de equipo. Quiero también hablar de Mati Rondel, que acabó en la posición número 11 en su primera gran vuelta, 22 añitos, hay que tenerlo apuntado. Y me parece una muy buena posición para Mati Rondel y a partir de ahí empezar a construir. 22 años, vuelvo a decirlo. Y además, fijaros, es uno de los corredores que tiene contrato de largo recorrido. Tiene hasta 2030 por Tudor. Tudor lo ha tenido muy claro con este corredor. Lo ha querido amarrar claramente y el resultado pues ha sido este. Una actuación que quizás al final se le ha hecho un poquito largo el Giro de Italia, pero me parece que es una muy buena posición para el corredor. Y déjame que os comente una cosilla más, y es la participación de los españoles en la general, donde el mejor ha sido David de la Cruz, en la posición número 14. 37 añitos para David de la Cruz y llevaba desde la Vuelta a España de 2021, donde acabó 7º, sin hacer una posición así. Es decir, que para él yo creo que todo un éxito. Además ha estado muy presente en varias etapas donde ha estado escapado, pero la verdad es que eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es la falta de españoles en el top 10 en grandes vueltas. Si tiramos atrás, la anterior carrera, Vuelta a España 2025, mejor posición, Aber Barleston, posición número 13. Esa fue la mejor posición para un español. Seguimos atrás, Tour de Francia 2025, el mejor español, Cristian Rodríguez, posición número 20. Seguimos atrás, Giro de Italia 2025, mejor posición, Pello Bilbao, en la 30. Cuidado, que llevamos 4 carreras. Seguimos atrás, después del Giro, Vuelta a España 2024. Aquí sí que tenemos el podio de Enric Mas. Por tanto, tenemos que tirar hasta la Vuelta a España de 2024 para tener un top 10. Enric Mas 3º, Mikel Landa 8º, Carlos Rodríguez 10º. Si tiramos más atrás, Tour de Francia 2024. En el Tour de Francia 2024, Mikel Landa 5º, Carlos Rodríguez 7º. Y ya tirando un poquito más atrás, Giro de Italia 2024, mejor posición, Juan P. López en la posición
39. Ya estaba mirando ahora en 2023, que fue cuando entró pues Juan Ayuso, y estuvo también Mikel Landa y Enric Mas. Por tanto, desde la Vuelta a España de 2024, que no encontramos a ningún corredor en el top 10 de una gran vuelta. Y no sé yo si en el Tour de Francia lo vamos a lograr. Tendrían que estar muy fino, supongo, Juan Ayuso. Tendría que estar muy fino Carlos Rodríguez. Tendría que estar muy fino, no sé, estoy pensando quién podría estar muy fino para meterse en el top 10. Por tanto, algo de mérito tiene esa posición número 14 para David de la Cruz. Podríamos seguir hablando de otros corredores, de otras clasificaciones, pero creo que eso también ya lo fui diciendo en los diarios, y por tanto vamos a hacer ya aquí el corte y nos vamos a repasar lo que han conseguido los equipos, si han pasado o no han pasado la criba de este Giro de Italia. Vamos con ese momento donde decimos qué equipos han conseguido una buena actuación en el Giro de Italia y qué equipos no. La primera semana, ahí en la lista teníamos a Soudal, a Astana, a Polti, a UAE, a Bahrein, y habíamos puesto ya Visma, pero con el paréntesis de si ganaba el Giro. Por tanto, ya lo ha ganado, por tanto, cumplido. Fijaros, esos fueron los que cumplieron rápidamente. Primera semana. Segunda semana, solo cumplieron 1X e Ineos. La cosa estaba bastante peluda, porque muy pocos equipos han conseguido victoria de etapa en el Giro de Italia. Y en esta tercera semana, yo creo que Decathlon ha conseguido el podio con Félix Gall, algo que os he explicado antes que no es muy usual. Por tanto, es un hito para ellos. Me parece que eso les da el derecho a decir que han hecho un buen Giro de Italia. Líder Trek al final se han llevado la etapa con Jonathan Milan, la churra con Ciccone y el quinto puesto de Deregui. Me parece que eso también, aunque lo han sufrido mucho hasta el final, les otorga el beneplácito de decir que han cumplido con el Giro de Italia. Bardiani, estábamos pendientes de si se llevaba alguna de las clasificaciones. Al final se ha llevado el traguardo volante. Y la verdad es que ha tenido mucha presencia en todas las escapadas o en la mayoría de las escapadas de este Giro. Por tanto, Bardiani yo creo que ha cumplido con el Giro de Italia. EF, ganando la etapa con Michael Baldwin, también se puede decir que ha cumplido. Y Red Bull Bora, yo creo que con el podio de Hindley podía ser suficiente en vista de todo lo que sufrió el equipo, sobre todo la primera semana, y que se veía la cosa bastante negra. Al final se han llevado un podio. Yo creo que han tenido etapas donde han dado la cara dentro de lo que podían, y me da a mí que también le podemos dar ese aprobado del Giro de Italia. ¿Qué nos queda? Movistar. ¿Le damos por bueno el Giro a Movistar? El otro día veo una encuesta donde se preguntaba en X si había hecho un excelente Giro, un notable Giro, un Giro regulinchi o un mal Giro. El 50% de las contestaciones dijeron que un Giro regular. A mí me parece que estoy con esa contestación, un Giro regular. ¿Pero un Giro regular da para decir que has hecho un buen Giro? Según como se vea, venían con Enric Mas. Enric Mas decía que venía a hacer una gran clasificación. Bueno, él dijo que el podio. Al final, nada de nada. ¿Lo hemos visto en escapadas? Sí. ¿Ha conseguido algo? No. ¿Lo ha intentado? Sí. ¿Lo ha intentado Ener Rubio? Sí. Muchísimas veces lo ha intentado Ener Rubio. Y lo han intentado muchísimos otros corredores. Al final no se ha conseguido la etapa. ¿Es suficiente? Podríamos decir que quizás sí, porque el equipo ha tenido mucha presencia en carrera, pero es que no ha conseguido la etapa. Y me parece que al final también esto se mide si ganas o no ganas. Y en este caso vamos a coger también las palabras de Eusebio Enzúe. No se ha ganado, por tanto no se ha hecho un buen Giro de Italia. Tudor ha metido un corredor en el top 10 y me parece que no sé si eso es corto, ¿no? Porque ha tenido una presencia flojita, digamos, en líneas generales, muy preocupados, ¿no? Por ese top 10. Al final, si hubiera metido el segundo corredor en el top 10, yo creo que lo hubiera dado por bueno. Pero con un corredor y con la presencia en general, me da que no. Univet, justamente ahora preguntaban por ahí por un medio especializado neerlandés si Univet, y eso que es Univet es francés, pero bueno, vamos a dejarlo eso de que sí, que es francés, si ha hecho un buen Giro de Italia o no. Yo creo que al final otra vez le ha faltado la etapa. Lo han intentado, pero no lo han conseguido. Por tanto, se puede decir que han fallado. Y si han fallado, no han superado la criba del Giro de Italia. Seguro que ellos estarán contentísimos porque ha sido una experiencia brutal, pero si no ganas, al final no pasas a la historia. Nos quedan Alpecin,
NSN, Jayco, Picnic, Pinanello, Lotto, CDG, presencia puntual, todos, nada casi que reseñar. Y fijaros en una cosa, os he traído lo que ha ganado cada equipo. ¿Cuál es el equipo que más ha ganado? Pues por supuesto Visma, porque tiene también todo lo que ha ganado Vinegar. 408.912 euros. Seguido de Decathlon, 183.000, lo digo así redondeando. Bahrein, tercero, 108.000. Cuarto, UAE, 101.000. Quinto, Red Bull Bora, 95.000. Leadertrek, sexto, 94.000. Soudal, séptimo, 84.000. Vale, nos vamos ya. Movistar, si os interesa. Posición número 12, 51.000. Y, si queréis, os voy a leer los últimos. Estamos hablando de Movistar, 51.000. ¿Cuánto dinero ha ganado el Picnic en esta carrera? 2.100 euros. Me parece que ni papipas. Univen, 8.600. Alpecin, 10.400. Jayco Lula, 10.900. Lotto, 11.800. Grupama FDG, 15.500. NSN, 16.200. Pinanello, 25.200. Si os fijáis, esos son los últimos de esta clasificación de quién ha ganado más dinero y están justamente los que os he dicho antes. Me parece que queda clarísimo que no han cumplido con el Giro de Italia. El Giro de Italia les ha pedido alguna cosa más y ellos al final no han podido lograrlo. Y casi estamos, quizás comentar lo de Nelson Oliveira, aunque ya lo conté, me parece, no sé si la primera etapa, que completando esta gran vuelta, era su 23 gran vuelta consecutiva completada desde que se hizo profesional, y eso solo lo había hecho antes un corredor, y es Sylvester Smith. Por tanto, en la próxima gran vuelta que corra Oliveira, que no sé si la tiene ya programada, lo voy a mirar en un segundito. Estoy mirando, Oliveira en principio de momento no tiene programada otra gran vuelta, pero en cuanto le programen otra gran vuelta, si no hace DNF, pues habrá hecho un récord. Ahora mismo lo tiene igualado con Sylvester Smith. 23 grandes vueltas sin abandonar. Muy bien, ahora sí que doy ya por cerrado lo que sería este Giro de Italia 2026. Solo me queda agradeceros a todos y todas los que día a día os habéis pasado por el podcast, sea en iVoox, sea en Spotify, en Apple Podcasts, en Substack, en YouTube, en todos esos sitios donde está colgado el podcast. Ya sabéis que iVoox es el lugar de referencia, pero en todos los otros sitios pues también ha habido gente que ha querido, pues eso, compartir este camino conmigo, este camino de día a día, explicaros lo que ha dado sí el Giro de Italia 2026. Nada, lo que digo siempre, agradeceroslo y nada, si queréis que este podcast merece vuestro like, ya sabéis que encantado de que lo dejéis. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.